Y si te dijera que la sangre de 40,000 orgullosos guerreros zulúes tiñó de rojo la tierra africana en el transcurso de una sola hora, y que ese fue el día en que un imperio murió para siempre. 4 de julio de 1879. En las llanuras de Ulundi, el aire vibra bajo el estruendo de las ametralladoras Gatling. Guerreros armados con lanzas cargan hacia adelante, valientemente, desesperadamente, en vano. Sus cuerpos explotan en el aire. La sangre humea sobre la tierra ardiente. 60 minutos. 40,000 muertos. El reino Zulú, que 6 meses antes había humillado al imperio más poderoso del mundo, en Isandlwana, ahora perece con eficiencia industrial. Lord Chelmsford observa cómo se cumple su venganza. El humo se disipa lentamente. El silencio es ensordecedor. Esta historia no trata de una batalla. Trata de cómo una victoria gloriosa se transforma en derrota apocalíptica. Cómo una nación orgullosa se convierte en estadística. Cómo un genocidio se disfraza de progreso. Porque lo que ocurrió en Ulundi no se puede llamar batalla. Fue una masacre, planificada con antelación, ejecutada fríamente, celebrada triunfalmente. Y todo terminó en una hora. Antes de que los británicos los aniquilaran, los zulúes eran temidos y respetados en África. Pero ¿cómo construyeron un imperio de la nada? La historia comienza en 1812, cuando un joven guerrero llamado Shaka asume el liderazgo de la tribu zulú. Lo que hereda son apenas unos miles de personas, aldeas dispersas, armas débiles y ninguna esperanza de supervivencia en las sangrientas guerras tribales del sur de África. Lo que construye con ello cambia África para siempre. Shaka no era solo un líder, era un revolucionario. Fue el primero en desechar la larga lanza arrojadiza, inútil desde hacía generaciones en combate cuerpo a cuerpo. En su lugar introdujo el assegai, una lanza corta de hoja ancha, terriblemente eficaz para destripar un cuerpo humano. Enseñó a sus guerreros a matar de cerca, cara a cara. Sangre contra sangre. Luego reinventó la estructura del ejército. Nacieron los impis, regimientos estrictamente disciplinados. Cada guerrero pertenecía a una unidad, cada unidad a un comandante. La disciplina era absoluta. La desobediencia significaba muerte. Pero la innovación más famosa de Shaka fue la táctica de los cuernos de búfalo. El ejército atacaba en 3 partes. En el centro, el pecho mantenía fijo al enemigo, mientras 2 cuernos lo rodeaban y atrapaban desde los flancos. No era una batalla, era una trampa. En 20 años, Shaka transformó la tribu zulú en una superpotencia regional. Conquistó tribu tras tribu. Anexó 250,000 kilómetros cuadrados de territorio. Gobernó el nuevo imperio con puño de hierro, cruel, pero eficaz. La fama de los guerreros zulúes se extendió lejos. Eran hombres temibles que corrían descalzos 80 kilómetros en un solo día y luego peleaban como si acabaran de despertar. Sus cuerpos estaban entrenados, sus mentes condicionadas, su miedo borrado. Comenzaban su formación de niños. De adultos despreciaban la muerte. Esta no era una tribu salvaje. Era una maquinaria militar que rivalizaba en sofisticación y eficiencia con cualquier ejército europeo. La sociedad zulú se fundamentaba en la excelencia militar. Cada muchacho se convertía en guerrero. Cada guerrero portaba su identidad con orgullo. Los zulúes no solo combatían, el combate era lo que eran. Durante décadas dominaron su región. Nadie se atrevía a desafiarlos. Pero en 1879 algo cambió. El Imperio Británico, que olfateaba diamantes y oro en tierras sudafricanas, decidió que el reino zulú estaba en su camino. Y cuando te pones en el camino de un imperio, tienes 2 opciones: te sometes o te aniquilan. Los zulúes no se sometieron. Los británicos no vinieron a Sudáfrica para civilizar, vinieron a saquear, y bajo Zululandia yacían diamantes. En 1867, un granjero encontró por casualidad una piedra brillante en las orillas del río Orange.
Ese día quedó sellado el destino de Sudáfrica. La piedra era un diamante, y no solo uno. Bajo tierra esperaba una fortuna de 1.000 millones de libras esterlinas lista para ser extraída. El Imperio Británico comprendió de inmediato lo que eso significaba: poder, riqueza, dominio. Pero había un problema. Reinos africanos independientes bloqueaban el camino, y el mayor de ellos era el reino Zulú. Aquí entra en escena Sir Bartle Frere, el nuevo alto comisionado del Cabo. Frere era un hombre obsesionado, un diplomático aristocrático que creía profundamente que África necesitaba ser civilizada. Pero la civilización era solo una máscara. Su verdadero objetivo era simple: unir todos los territorios sudafricanos bajo dominio británico. Él lo llamaba confederación. Otros lo llamaban robo. El problema era que el rey Cetshwayo y su estado Zulú independiente impedían esto. Zululandia era estratégicamente importante, y bajo su tierra quizás se escondían aún más diamantes. Frere sabía que necesitaba una guerra, pero primero necesitaba un pretexto. En diciembre de 1878, funcionarios británicos cruzaron la frontera Zulú y presentaron un ultimátum al rey Cetshwayo. Las exigencias eran imposibles: disolver el ejército Zulú en 30 días, aceptar consejeros británicos, ceder el poder. Cetshwayo leyó el ultimátum y comprendió. Esto no era una negociación, era una trampa. Quería paz. Envió cartas a los británicos pidiendo explicaciones. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué amenazaban a su nación? Las cartas regresaron sin respuesta. Frere no quería respuestas. Quería guerra. Y exactamente 31 días después, cuando expiró el plazo imposible, tropas británicas cruzaron la frontera Zulú. No en defensa propia, no tras provocación. Ejecutaron una invasión premeditada, organizada meses antes. Los periódicos de la Inglaterra victoriana escribieron sobre una misión civilizadora, sobre salvar a África de tiranos bárbaros. La realidad era brutalmente simple. Había diamantes bajo tierra, y los británicos querían tomarlos. Cetshwayo quería paz. Frere quería sangre, y obtuvo sangre, aunque no como lo esperaba. Porque 6 meses después, en Isandlwana, los zulúes mostraron al mundo lo que significaba la ira de una nación orgullosa. Pero esa victoria se convirtió en maldición. Porque cuando derrotas a un imperio una vez, jura venganza. Y la venganza nunca conoce piedad. El 22 de enero de 1879, los zulúes mostraron al imperio más poderoso del mundo lo que significaba el terror, dejando 1.300 soldados británicos muertos bajo el sol africano. Lord Chelmsford estaba confiado, demasiado confiado. Cuando su ejército cruzó la frontera Zulú, estaba convencido de que sería una guerra rápida y fácil. Los zulúes, pensaba, eran solo salvajes primitivos con lanzas. Sus hombres llegaban con rifles modernos, artillería y la armadura de la arrogancia victoriana. Estimó 20.000 guerreros zulúes. Luego dividió arrogantemente sus fuerzas en 2. Ese fue su error fatal. La mañana del 22 de enero, Chelmsford partió en misión de reconocimiento con la mitad de su ejército, dejando 1.700 hombres al pie de la montaña Isandlwana, indefensos, sin fortificaciones, con complacencia. Al mediodía apareció una línea negra en el horizonte. 20.000 guerreros zulúes se acercaban, en silencio, con disciplina, con precisión asesina. Venían en formación de cuernos de búfalo. En el centro el pecho fuerte, en los flancos los cuernos envolventes. En el campamento británico estalló el pánico. Los comandantes gritaron intentando organizar una defensa, pero ya era demasiado tarde. Los zulúes no disminuyeron la velocidad. No vacilaron, cargaron. Las lanzas assegai atravesaron las casacas rojas como papel. Los soldados británicos dispararon, recargaron,
Dispararon, pero las oleadas no se detuvieron. Por cada zulú caído, 10 lo reemplazaban. El aire se saturó de sangre y gritos. Las fuerzas británicas fueron rodeadas. Se desmoronaron. Huyeron. Pero los zulúes eran más rápidos. La masacre duró horas. Cuando terminó, 1,300 soldados británicos y coloniales yacían muertos en el suelo empapado de sangre. Los zulúes, siguiendo la tradición, abrieron los vientres de sus víctimas para liberar sus espíritus. Todo el campamento británico fue saqueado. Armas, municiones, banderas fueron robadas. El orgullo británico yacía en ruinas. Solo 55 soldados británicos escaparon. Cuando Chelmsford regresó por la tarde, enfrentó la pesadilla. Miles de cuerpos esparcidos por el paisaje, nubes de moscas zumbando. El silencio era asfixiante. La Inglaterra victoriana quedó conmocionada. Los titulares de los periódicos gritaron incredulidad. ¡Catástrofe en Sudáfrica! Los salvajes han derrotado a nuestro imperio. ¡Vergüenza nacional! Los salvajes incivilizados, a quienes los británicos despreciaban, habían aniquilado al ejército de alta tecnología del imperio más poderoso del mundo. Chelmsford fue llamado de regreso. En desgracia, la aristocracia británica enfureció. En las calles de Londres, manifestantes exigieron venganza y obtuvieron venganza. Porque Isandlwana no fue una victoria para los zulúes, fue una maldición. Los británicos aprendieron la lección. Guerreros valientes y disciplinados podían vencerlos en batalla justa. Así que los británicos decidieron nunca más pelear limpio. Regresaron 6 meses después. Pero esta vez no vinieron como hombres, vinieron como máquinas. Y cuando las máquinas hacen la guerra contra los hombres, el resultado no es una batalla, es genocidio. Los zulúes combatían con lanzas. Los británicos regresaron con el futuro, y ese futuro consistía en ametralladoras Gatling e infierno de artillería. Después de Isandlwana, el ejército británico no simplemente se reorganizó, se transformó. Chelmsford, humillado pero aún en el poder, comprendió su error. Había sido demasiado confiado, demasiado humano. Había luchado como si librara una guerra honorable. Nunca más. El nuevo ejército británico que llegó a Zululandia en julio de 1879 no era el mismo que había sido derrotado en enero. Trajo más artillería, cañones pesados que disparaban proyectiles de metralla, destrozando cuerpos en el aire. 2 ametralladoras Gatling fueron transportadas. Monstruos de hierro que escupían 450 disparos por minuto. Cada soldado estaba equipado con un rifle Martini Henry, preciso, letal, capaz de matar a 2,000 metros. Los zulúes tenían algunos rifles robados, la mayoría solo lanzas. Esto ya no era una batalla justa, era una ejecución industrial. Los británicos introdujeron una nueva táctica, la formación en cuadro. Cada unidad formaba un cuadrado, mirando en 4 direcciones, con zonas de fuego superpuestas. Si los zulúes atacaban desde cualquier lado, recibían fuego cruzado. Si cargaban por el centro, les disparaban desde todos los lados. Sin escape, sin oportunidad. Chelmsford dio nuevas órdenes, y estas órdenes eran brutalmente claras: no dar cuartel, no tomar prisioneros, destruir al enemigo por completo. Ya no se trataba de ganar, se trataba de aniquilar. La Inglaterra victoriana exigía venganza, y Chelmsford la serviría, pero comprendía la ironía. Los zulúes no podían ser vencidos honorablemente. En valor superaban a los británicos. En disciplina eran iguales. En estrategia eran brillantes, así que los británicos decidieron no pelear con valor, disciplina o estrategia. Pelearían con tecnología. Y cuando la tecnología industrial hace la guerra contra el cuerpo humano, el resultado no es guerra, es asesinato.
El nuevo ejército británico marchó hacia Ulundi en julio. 5,000 soldados, en formación de cuadro, ametralladoras en las esquinas, artillería en el centro. Cada paso estaba coreografiado. Cada soldado sabía qué hacer. Esto no era un ejército, era una máquina. La última orden de Chelmsford fue simple: incendiar y destruir Ulundi por completo. El mensaje era claro. Esto no sería una batalla, esto no sería una guerra, esto sería una ejecución. Y los zulúes, que aún creían que valor, disciplina y estrategia serían suficientes, no lo comprendieron hasta que fue demasiado tarde. Porque cuando una nación lucha con lanzas contra ametralladoras, el resultado no es incierto, es inevitable. Y el 4 de julio de 1879, lo inevitable finalmente ocurrió. El 4 de julio de 1879, el rey Cetshwayo tomó una decisión final y desesperada: enviar 20,000 guerreros contra los británicos, sabiendo que probablemente todos morirían. El rey sabía lo que se acercaba. Los espías habían traído las noticias. 5,000 soldados británicos marchaban hacia Ulundi, en formación de cuadro, con ametralladoras, con cañones, sedientos de venganza. Despiadados. Los 6 meses desde Isandlwana habían agotado a la nación zulú. Los guerreros estaban desnutridos. La comida escaseaba porque los británicos habían quemado las cosechas. Estaban mal armados. La mayoría de los soldados solo tenían lanzas assegai. Y estaban desmoralizados. Porque por gloriosa que fuera su victoria en enero, en julio todos sabían que los británicos habían regresado. Y esta vez no cometerían errores. Pero Cetshwayo no era un rey que se rindiera. Ordenó un último combate: defender el reino o morir en el intento. 20,000 guerreros se reunieron alrededor de Ulundi. Sabían lo que les esperaba. Habían visto las armas británicas. Habían escuchado las historias de sobrevivientes de otros ataques británicos, de ametralladoras que despedazaban cuerpos, de cañones que vaporizaban hombres. Pero fueron. Porque eran guerreros zulúes, y los guerreros zulúes no huyen. La noche del 3 de julio fue cargada de emoción. Las madres zulúes se despidieron de sus hijos, abrazándolos, susurrando oraciones, sabiendo que muchos no regresarían. Los ancianos dieron su bendición. Los niños lloraron. A las 3 de la madrugada los guerreros despertaron. Se reunieron y comenzaron la guilla, la danza de guerra. Era una celebración cuerpo-alma. Tambores retumbando, pies golpeando el suelo, voces rugiendo. Cantaban canciones de héroes y ancestros que ya esperaban en el más allá. Sabían que esta podría ser su última noche. Así que celebraron. Porque si morían hoy, morirían como héroes. Al mismo tiempo, a 13 kilómetros de distancia, en el campamento británico no había emoción. Los soldados de Chelmsford se preparaban mecánicamente, limpiaban armas, distribuían municiones, practicaban la formación de cuadro. Nadie cantaba, nadie bailaba. Esto no era una celebración religiosa, era preparación industrial. Los soldados británicos recibieron órdenes simples: toma tu posición en el cuadro, dispara cuando se ordene, no te detengas hasta que todos los enemigos estén muertos. Sin discurso sobre valor, sin discurso sobre honor, solo sobre eficiencia. Cuando salió el sol el 4 de julio, 2 ejércitos se enfrentaron. Uno, 20,000 guerreros, armados con lanzas, valor y fe. El otro, 5,000 soldados, armados con ametralladoras, cañones y determinación fría. Los zulúes cargaron cantando. Los británicos los esperaron en silencio. Y cuando se cerró la distancia, los británicos apretaron el gatillo. Y entonces comenzó el infierno. Cuando se disipó el humo, 40,000 hombres yacían muertos en el campo, y aún no era mediodía. La batalla comenzó a las 8:45. 20,000 guerreros zulúes aparecieron en el horizonte, en formación de cuernos de búfalo, como siempre habían combatido.
En el centro el pecho, en los flancos los cuernos envolventes. Esta formación había traído victoria en Isandlwana, hoy traería muerte. Pero esta vez no hubo sorpresa. Los británicos esperaban. Los zulúes cargaron, cantando, rugiendo, blandiendo sus lanzas. Valientemente, orgullosamente, sin saber que corrían hacia un matadero. A 200 metros del cuadro británico, las ametralladoras Gatling abrieron fuego. 900 disparos por minuto. El sonido era ensordecedor, retumbante, incesante como la ira de un dios. Las balas barrieron las filas zulúes como un muro invisible. Los cuerpos explotaron en el aire. La sangre se pulverizó bajo el sol. Hombres, que un momento antes eran guerreros orgullosos y vivos, se convirtieron en pedazos de carne en una fracción de segundo. Pero los zulúes no se detuvieron. Siguieron cargando. Los rifles Martin y Henry comenzaron a disparar, en salvas, coordinadas, mecánicamente. Cada soldado británico recargaba, apuntaba, disparaba. Recargaba, apuntaba, disparaba. 40 disparos por minuto. 5,000 soldados. 200,000 disparos por hora. Los zulúes cayeron en oleadas. La artillería disparó proyectiles de metralla, explotando en el aire, dispersando fragmentos de metal en todas direcciones. Los cuerpos humanos se desgarraron. Los miembros volaron. El suelo se empapó de sangre. Algunos guerreros zulúes, por valor increíble o locura, alcanzaron los 50 metros. Podías ver sus ojos. Podías ver sus rostros. Luego las balas los derribaron. Los cadáveres se apilaron unos sobre otros. Los muertos cayeron sobre los muertos. Algunos guerreros heridos intentaron levantarse, solo para ser derribados por una nueva andanada de balas. La batalla duró 40 minutos. Entonces los zulúes se quebraron. Comenzaron a huir. Pero la orden de Chelmsford era clara: no dejar escapar a ningún zulú. La caballería británica los persiguió. Guerreros en fuga fueron acuchillados, hombres heridos, tirados en el suelo, suplicando por sus vidas, fueron rematados con bayonetas. Nadie perdonó a nadie. Al mediodía hubo silencio. 40,000 guerreros zulúes estaban muertos. Algunas estimaciones superaban los 5,000. Los cadáveres cubrían el campo, montones de trapos sangrientos que una hora antes aún eran hombres vivos. Los británicos perdieron 10 soldados. 10. Soldados británicos describieron después la visión de horror asombroso. Un oficial escribió: nunca en mi vida he visto tal horror. 1000 hombres, quizás más, yacen muertos bajo el sol. El aire era pesado con el olor de la sangre. Algunos aún se movían, pero teníamos órdenes de no perdonar a nadie. Otro soldado escribió: eso no fue una batalla, fue una ejecución. Les disparamos como animales. Y cuando cesaron los disparos, rematamos a los heridos con cuchillos. No sentí orgullo, solo asco. Esa fue la batalla de Ulundi. 60 minutos de genocidio industrial. 60 minutos de aniquilación del cuerpo humano con eficiencia industrial. Los zulúes lucharon valientemente, como siempre lo hicieron. Pero el valor no basta contra ametralladoras. La estrategia no basta contra artillería. El orgullo no basta contra guerra industrial. Cuando el humo se disipó definitivamente, el reino zulú, que había dominado el sur de África durante décadas, estaba muerto. Y solo había tomado una hora. Cuando el rey Cetshwayo se volvió durante su huida, vio el humo elevarse de Ulundi, la pira funeraria de su reino. Después de la batalla, Cetshwayo no se quedó para enterrar muertos ni para llorar. No había tiempo. Las fuerzas británicas ya se acercaban, no para combatir, sino para aniquilar. El rey huyó, con escolta montada, intercambiando vestiduras reales por harapos.
escondiendo su corona por la nada. Tras él, Ulundi ardía. Los británicos saquearon sistemáticamente el Graal real. Cada edificio, palacios, establos, templos, fue incendiado. Cada símbolo del poder zulú, trono, escudos, lanzas ceremoniales, fue destruido o robado. Las llamas ardieron durante horas. El humo se elevó en columna negra hacia el cielo. Esto no era solo la destrucción de edificios. Era la destrucción de la identidad zulú. Cetshwayo se escondió durante meses, en cuevas, aldeas abandonadas, casas de amigos. Otrora rey poderoso, ahora es un fugitivo aterrado. Cada día patrullas británicas se acercaban. Cada noche quedaban menos lugares donde esconderse. El 28 de agosto fue capturado, no en combate, no en resistencia heroica. Simplemente, desesperado, exhausto, se rindió a oficiales británicos que prometieron que seguiría vivo si cooperaba. Cetshwayo fue encadenado y transportado al Cabo. El orgulloso rey, que una vez había conducido a miles al combate, ahora era prisionero. Pero su tragedia personal fue eclipsada por la tragedia de su nación. Los británicos no se conformaron con capturar a Cetshwayo. Querían destruir el reino zulú para siempre. Así que lo desmembraron. El territorio zulú fue dividido en 13 jefaturas, cada una bajo un jefe títere, bajo supervisión británica. Estos jefes no eran líderes elegidos, eran colaboradores británicos que recibían poder a cambio de lealtad. La orgullosa nación zulú, unida durante décadas, ahora estaba fragmentada, dividida, impotente. Los zulúes fueron despojados de sus tierras. Llegaron colonos británicos, reclamando tierras que familias zulúes habían poseído durante generaciones. El ganado fue confiscado, las cosechas destruidas. Las familias zulúes vieron arder sus hogares. Niños lloraban en brazos de madres sollozantes. Los ancianos se sentaban en silencio contemplando el trabajo de toda una vida reducido a cenizas. En el campo de Ulundi, los cuerpos de los guerreros aún yacían. Perros y buitres se alimentaban de ellos. Los británicos no permitían a los zulúes enterrar a sus muertos. Los cadáveres permanecieron allí durante semanas. Advertencia pública. 6 meses antes, los zulúes habían derrotado a los británicos en Isandlwana. Habían humillado al imperio más poderoso del mundo. Su victoria resonó en todo el mundo. Ahora, el reino zulú había dejado de existir. Esto no fue solo una derrota militar. Fue genocidio cultural, erradicación política. El pueblo zulú sobrevivió, pero su identidad, su orgullo, su reino, se perdieron para siempre. Y cuando Cetshwayo yacía encadenado en una celda del Cabo, conocía la verdad. No solo había perdido una batalla, había perdido una nación. Cetshwayo fue llevado a Londres y exhibido como trofeo, un rey quebrado que una vez gobernó un imperio. Después de su captura, los británicos lo transportaron al Cabo, donde fue encarcelado durante 2 años. Pero Londres decidió que el rey era más útil como herramienta de propaganda que como prisionero. En 1882, Cetshwayo fue llevado a Londres, no como invitado, sino como espectáculo. La sociedad victoriana quedó fascinada. Los periódicos escribieron sobre él: el salvaje civilizado, el tirano conquistado que aprendió inglés. Los aristócratas organizaron cenas donde Cetshwayo aparecía, como curiosidad exótica para observar y admirar. El 8 de agosto, la reina Victoria lo recibió. El encuentro fue cortés. Té, apretones de manos, fotografías. Victoria generosamente autorizó a Cetshwayo regresar a Zululandia. Pero había una condición. No podía regresar como rey de todo su reino, solo como gobernante de una parte de las 13 jefaturas, una fracción de lo que una vez gobernó. Cetshwayo aceptó. ¿Qué más podía hacer? En 1883 regresó a casa.
Pero el hogar que encontró era irreconocible. Zululandia ardía. Los 13 jefes títeres, que los británicos habían instalado en el poder, se hacían la guerra entre sí y contra los seguidores leales de Cetshwayo. Colaboradores armados con rifles británicos atacaban a quienes aún apoyaban al antiguo rey. Una guerra civil rugía. Cetshwayo intentó restablecer el orden. Intentó reconstruir lo que los británicos habían destruido, pero era demasiado tarde. Estaba demasiado quebrado. La nación estaba demasiado dividida. Y entonces, en 1884, murió en circunstancias misteriosas. Oficialmente fue un infarto. Cetshwayo tenía 48 años. No era un hombre viejo, no era un hombre enfermo. Un día antes estaba sano. Al día siguiente estaba muerto. Muchos creen, aún hoy, que fue envenenado. Quizás los británicos lo eliminaron porque incluso con poder fragmentado era peligroso. Quizás jefes rivales lo mataron, temiendo su propio poder otorgado por los británicos. Quizás miembros de su propio pueblo, cansados del derramamiento de sangre que su presencia causaba. Nadie sabe con certeza. Lo que sabemos, Cetshwayo, que una vez condujo 20,000 guerreros al combate, que humilló al imperio británico, que construyó un imperio, murió exiliado en su propia tierra. Los británicos lo restauraron, solo para verlo luchar contra su propio pueblo. No le devolvieron su poder, le dieron humillación. No le dieron paz, le dieron tormento. Esto no fue castigo, fue sadismo. Cuando Cetshwayo murió, pocos lloraron. Su nación estaba demasiado dividida, su pueblo demasiado agotado. Recibió un funeral real, pero pocos asistieron a la ceremonia. El rey que una vez movilizó a miles, murió en silencio, casi solo. Y con él murió la última esperanza del reino Zulú. La batalla de Ulundi fue celebrada por los británicos como victoria, pero en realidad fue un genocidio que no se atreven a reconocer. Cuando las noticias llegaron a Londres, los periódicos se regocijaron. Victoria gloriosa en Ulundi. El triunfo de la civilización sobre la barbarie. La venganza de Chelmsford está completa. La Inglaterra victoriana celebró. Las campanas de las iglesias repicaron. Se organizaron manifestaciones en las calles. La narrativa era simple. El imperio británico, portador de la antorcha de la civilización, había derrotado a las hordas salvajes y primitivas. Era una demostración de superioridad industrial. El triunfo del progreso sobre la oscuridad. Pero era una mentira. Porque masacrar 40,000 personas en una hora con ametralladoras no es una batalla, es una ejecución. Cuando un bando tiene ametralladoras y artillería y el otro lanzas, eso no es guerra, es asesinato. Y cuando hombres heridos son rematados con bayonetas, cuando fugitivos son acuchillados, cuando la orden es no dejar escapar a ningún enemigo, eso no es una operación militar, es genocidio. Pero los británicos nunca usaron esa palabra. Nunca lo harán. Porque reconocer que Ulundi fue genocidio significaría reconocer que el imperio británico, que trajo civilización a África, en realidad perpetró una masacre a escala industrial para eliminar un reino incómodamente poderoso que se interponía en el camino de diamantes y oro. Las consecuencias a largo plazo fueron devastadoras. El reino Zulú nunca se recuperó. El sistema de las 13 jefaturas trajo división y luchas de poder durante décadas. Los zulúes perdieron sus tierras. Colonos británicos las reclamaron, legalmente, sancionadas por el gobierno británico. La identidad zulú, construida durante siglos, fue quebrada. Humillada, marginada. El dominio colonial británico continuó durante décadas en Sudáfrica. Y cuando los británicos finalmente se fueron, dejaron un sistema, discriminación racial, opresión estructural, desigualdades de tierra, que condujo directamente al establecimiento del apartheid.
La batalla de Ulundi no fue solo la tragedia de un día, causó la tragedia de generaciones. Hoy, historiadores sudafricanos usan abiertamente la palabra genocidio. La guerra anglo-zulú no fue una misión civilizadora. Fue robo territorial ejecutado mediante limpieza étnica. Isandlwana y Ulundi, una vez derrota y victoria. En la orgullosa narrativa británica, ahora son símbolos complejos. Isandlwana simboliza la resistencia africana, prueba de que los zulúes no eran salvajes, sino soldados sofisticados. Ulundi simboliza genocidio industrial, prueba de que la superioridad tecnológica no significa superioridad moral. El contraste es innegable. Los británicos ganaron en Ulundi, pero perdieron moralmente. Las ametralladoras Gatling no trajeron civilización a África, trajeron muerte. La artillería no trajo progreso, trajo trauma. El Imperio Británico no salvó a los zulúes, los aniquiló. Y aún así, incluso hoy, libros de historia británicos describen Ulundi como victoria heroica. La narrativa de la hora, en realidad la extinción de 40.000 vidas en 60 minutos, se presenta como una cumbre militar romántica. Chelmsford, quien ordenó genocidio, es celebrado como general brillante. Pero en Zululandia, donde aún viven los descendientes de aquellos guerreros que murieron ese día, la historia es diferente. El 4 de julio no es un día de victoria, es un día de luto. Las familias todavía cuentan las historias de sus bisabuelos que lucharon en Ulundi y nunca regresaron a casa. Cantan canciones sobre aquellos guerreros que cargaron valientemente contra el fuego de ametralladoras. Preservan los recuerdos de un reino que una vez fue orgulloso y poderoso. Luego murió en una hora. La batalla de Ulundi no trata sobre la victoria de la tecnología. Trata sobre lo que sucede cuando los imperios disfrazan el genocidio de progreso. Trata sobre cómo la historia es reescrita por los vencedores, llamando masacre batalla, genocidio civilización, robo misión. Y trata sobre cómo muere una nación, no en guerra honorable, sino ejecutada con eficiencia industrial, mientras el mundo observa y aplaude. 40.000 personas murieron en Ulundi, en 60 minutos, y el Imperio Británico llamó a eso victoria.